¿Estamos al borde de una mayor corrección? ¿El Liberation Day de Trump ya está descontado por el mercado y tendremos un rebote inminente? Vamos a ver qué nos dicen los gráficos y los indicadores sobre el futuro de los mercados las próximas semanas. Y comenzamos con el SP500, que está luchando por mantener ese nivel clave, bueno, más bien recuperar ese nivel clave de los 5.700. Este nivel, que ya habíamos señalado como crítico semanas anteriores, parece estar resistiendo como puede, por así decirlo, aunque la presión es evidente y de momento se ha roto en este gráfico. Lo interesante aquí es ver si el SP500 a lo largo de la semana puede recuperar este nivel, que de perderlo definitivamente y empezar a tener cierres semanales por debajo del nivel, sí que es cierto que podríamos ver una caída acelerada hacia mínimos anuales aún más bajos. Todo esto ocurre en un contexto obviamente de incertidumbre, como hemos comentado, con ese Liberation Day, esa apuesta de los aranceles, el PCE, todo eso a la vuelta de la esquina. Por otro lado, el Nasdaq 100 ya ha perdido sus mínimos recientes y también su media móvil de 200 días, lo cual confirma lo que era un rebote técnico, o eso parecía, fue simplemente un pullback antes de continuar cayendo. El sentimiento de los mercados ahora mismo, pues bueno, estamos dominados por ese miedo, esa incertidumbre, y sobre todo esto está afectando especialmente al sector tecnológico, que ya sabemos que cuando vienen épocas de alta volatilidad, pues sufre mucho. Y hablando de tecnología, hay un patrón muy revelador históricamente, y es que cuando el primer trimestre del año es débil para este sector, suele mantenerse rezagado durante el resto del año. Y esto tampoco es que sea solamente una teoría, sino que lo estamos viendo reflejado en índices como el SOX, que básicamente mide el desempeño de los semiconductores. Este índice ha roto niveles clave alrededor de esos 4.400 puntos, lo cual sugiere que las ventas globales de chips podrían enfriarse significativamente en los próximos meses, tanto a corto como mediano plazo. Esto obviamente es preocupante porque los semiconductores son, digamos, el barómetro principal más importante del sector tecnológico global. Y si añadimos a todo esto esa correlación histórica entre las caídas del SOX y las ventas mundiales de chips con ese retraso de 6 meses, podemos prever un impacto bastante negativo en la industria tecnológica en general. Pero también hay que decir que no todo son malas noticias, y si miramos el SP500 Value Index, este ha mostrado una resistencia bastante notable frente a lo que es la volatilidad del mercado, y de hecho ha sido uno de los pocos segmentos rentables en este primer trimestre de 2025, superando al Growth por unos 7 puntos porcentuales aproximadamente. Y esto nos recuerda que las estrategias defensivas sí que pueden ser efectivas en tiempos de incertidumbre. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, al final las empresas value suelen ser menos sensibles a tasas de interés altas y tienen una beta obviamente mucho más defensiva. Esto las convierte en un refugio atractivo para los inversores cuando el panorama económico es más incierto. Sí que es verdad que obviamente a largo plazo estamos, digamos, sacrificando más rentabilidad. Ahora bien, volviendo al SP500 en general, una razón clave por la que este índice sigue siendo tan atractivo es básicamente ese enfoque en su crecimiento estructural, ya que las empresas estadounidenses reinvierten cerca del 42% de su flujo de caja operativo en investigación y desarrollo, en I+D y en CAPEX. Y esto contrasta enormemente con otros mercados globales, como puede ser el mercado de Europa o de Asia, por ejemplo, donde esta cifra apenas alcanza ese 26%. Por tanto, ese compromiso, digamos, que tiene Estados Unidos con esa innovación explica en gran parte esas valoraciones premium del SP500. Es decir, no todo se debe tampoco a que hay un montón de hype, el FOMO, sino que al final es una apuesta sólida también por esas tecnologías emergentes como son inteligencia artificial, servicios en la nube, semiconductores, etc. Pasemos ahora a ver un poquito lo que es más el panorama macroeconómico rápidamente. Y es que según algunos indicadores, como la tasa de desempleo frente a lo que son las vacantes laborales en Estados Unidos, aún no estamos viendo o no se están mostrando señales claras de una recesión impulsada por esa falta de demanda. Al final, pues bueno, si todo el mundo tiene trabajo en Estados Unidos, obviamente no va a caer el consumo y por tanto no se ve a corto plazo una recesión impulsada por esa falta de demanda en el consumo. Históricamente, una recesión ocurre cuando la tasa de desempleo supera ampliamente las vacantes disponibles, es decir, el empleo que hay disponible. Pero actualmente estamos viendo justamente todo lo contrario, es decir, hay más vacantes que personas buscando empleo en dichas vacantes. Esto sugiere que el problema sigue siendo más bien
de oferta laboral y no tanto de consumo o de inversión empresarial. Por tanto, a corto y mediano plazo yo veo, y sigo viendo muy lejos, como ya he comentado en vídeos anteriores, una recesión. En resumen, aunque los mercados sí que es verdad que están enfrentando pues, desafíos significativos, todo el tema de Trump y las tarifas, en general incertidumbres sobre si puede haber una recesión o no, sobre si la inflación va a repuntar o no, al final también creo que hay señales esperanzadoras si sabemos dónde mirar, desde esa resiliencia que comentábamos en el value hasta ese liderazgo estructural del S&P 500 en temas de innovación. Yo creo que hay razones para mantenernos optimistas en el mediano y largo plazo, y al final no hay que olvidar que bueno, los países pues, van a seguir imprimiendo dinero y cada vez nuestras monedas se van a seguir devaluando, por tanto, tanto las acciones como materias primas, etcétera, el valor nominal de esos activos va a seguir subiendo en el largo plazo sin ninguna duda. Déjame saber qué opinas tú, espero que te haya servido el análisis. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nada. Y te dejo por aquí un vídeo de ayer donde bueno, tocamos un poquito cómo afecta el consumo privado a nuestras inversiones. Hasta la próxima, chao.